tardes para todos. Mi grupo está integrado por Darly Giselle Cerón, Leandro Benítez Ortega, Leider Muñoz Bolaños y quien le habla, Nancy Lorena Quinayas. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, Escuela de Ciencias de la Educación y matriculados en la licenciatura en Matemáticas. Hoy les vamos a hablar sobre estilos de aprendizaje como elementos fundamental para los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula. Cada compañero va a explicar un modelo de aprendizaje. A mí me correspondió el modelo de Felder y Silberman. Les voy a contar de qué se trata. Felder y Silberman en 1988 abogan porque los estudiantes aprenden de diferentes maneras, por el oír y ver, reflexionando y actuando, razonamiento sea lógico e intuitiva, memorizando y visualizar y establecer analogías, y ya sea de manera constante o en pequeños trazos y piezas de gran... las dimensiones, sensitivo, intuitivos, visuales, verbales, activos, reflexivos, secuenciales, globales, inductivo, deductivo. A continuación les voy a explicar las características según estudiantes según su dimensión. Entonces, sensitivos, intuitivos. Son personas concretas, prácticos, orientados hacia hechos y procedimientos, conceptuales, innovadores y orientados hacia las teorías. Visuales, verbales. En la obtención de información prefieren representación visuales, diagramas de flujo, diagramas, recuerdan mejor lo que ven, prefieren obtener la información en forma escrita o hablada, recuerdan mejor lo que leen o lo que oyen. Activos, reflexivo. Tienden a retener y comprender mejor nueva información cuando hacen algo activo con ella, discutiéndola, aplicándola, explicándosela a otro. Tienden a tener y comprender nueva información pensando y reflexionando sobre ella. Prefieren aprender meditando, pensando y trabajando solos. Secuenciales globales. Aprenden en pequeños plazos incrementales cuando el siguiente paso está siempre lógicamente relacionado con el anterior. Aprenden grandes saltos aprendiendo nuevo material casi al azar y de pronto visualizando la totalidad. Pueden resolver problemas complejos rápidamente y de poner juntas cosas en forma innovadora. Inductivo, deductivo. Entienden mejor la información cuando se les presenta hechos y observaciones y luego se infieren los principios o generalizaciones. Prefieren deducir ellos mismos las consecuencias y aplicaciones a partir de los fundamentos o generalizaciones. Muchas gracias. Hola, les voy a hablar acerca del modelo de Cole. Este personaje se llama David Cole, es un teórico de la educación de Estados Unidos. Él planteó 4 estilos de aprendizaje de una teoría que se basa en la experiencia de aprendizaje, que consta de 4 fases, un ciclo de 4 fases. El primero se trata de actuar o activo, ¿cierto? Que es acerca de una experiencia directa y concreta, que es aquel alumno que es activo, que realmente pues es aquel que se involucra totalmente en nuevas experiencias. El segundo es teorizar o teórico, que son aquellos que tienen una experiencia abstracta, que es lo que tenemos cuando leemos acerca de algo, ¿cierto? Cuando alguien nos cuenta algo. Y son aquellos estudiantes que son perfeccionistas, que son disciplinados, etcétera, ¿cierto? A partir de estas dos experiencias, abstracta y concreta, o sea, activo y teórico, llegamos a transformarnos a conocimiento, ¿cierto? Pero respecto cuando tenemos alguna de estas dos. Entonces, reflexionando y pensando sobre ellas, es aquel alumno reflexivo en esta partecita de acá, que adopta una postura de un observador que analiza sus experiencias desde muchas perspectivas y llega a una conclusión, ¿cierto? Y por último, esto experimentar o pragmático, que experimenta de forma activa con la información recibida. Es un alumno pragmático, realmente que le gusta probar nuevas ideas, da nuevas ideas y actúa de una manera rápidamente. Ahora seguimos a explicar los estilos de aprendizaje. El primero, que es divergente, son aquellas personas emocionalmente creativas, les gusta disfrutar de la lluvia de ideas. Lo principal de estas personas divergentes es que son buenas para captar todo en un cuadro y organizar en pequeños fragmentos, ¿cierto? Por lo general son aquellas personas que son músicos, asesores de personas con fuerte interés en las bellas artes, humanidades, etcétera. Los asimiladores son personas expertos en el área de abstracción, conceptualización y observación reflexiva.
suelen estar más interesados en las ideas abstractas y pues también se preocupan mucho por las aplicaciones prácticas de las teorías, ¿cierto? Básicamente son aquellas personas que trabajan con las matemáticas y las ciencias básicas, ¿cierto? Seguimos ahora con los convergentes. Las personas convergentes son aquellas personas que poseen habilidades predominantes en la abstracción, conceptualización y experimentación activa y son muy expertos en la aplicación práctica de las ideas, ¿cierto? Y se desempeñan mejor cuando hay una sola solución, ¿cierto? Y las personas adaptadoras o acomodadoras son aquellas personas que tienen su principal fortaleza en la experiencia concreta, son acomodadores, son hacedores, disfrutan de la elaboración de experimentos y ejecutan planes en el mundo real. De los cuatro estilos de aprendizaje, son los que tienden a asumir más grandes riesgos. Son buenos para pensar porque están muy enfatizados en la realidad y pues por lo general solucionan un problema a través del enfoque de ensayo y error. Y son personas que trabajan en los grupos técnicos o en los campos técnicos o ventas de marketing. Gracias. En este momento vamos a dar continuidad a lo que tiene que ver con los modelos de aprendizaje, en este caso el modelo Bender y Grinder. Nos damos cuenta, como habíamos escuchado en anteriores modelos, son los canales que el estudiante adquiere para su aprendizaje. En este caso es conocido como VAC, visual, auditivo y kinestésico, y se refiere a la forma como el estudiante va a aprender. Nos enfatizamos, por ejemplo, en lo visual. Lo visual, cuando le presentamos al estudiante imágenes, le podemos presentar muchas cosas, pero nos damos cuenta que aprende mejor cuando mira algo, cuando lo observa. También una forma de aprendizaje puede ser la kinestésica, cuando el estudiante aprende mejor cuando lo dramatiza, cuando lo vive, cuando está a través de una experiencia. Eso es muy importante. Otra forma de aprendizaje, cuando el estudiante lo lleva a cabo a través de lo auditivo, cuando escucha y aprende más. Eso siempre lo debemos enfocar de un aprendizaje significativo, es decir, que el estudiante le saque provecho de eso, que sepa qué está haciendo. Al estudiante se lo toma como una esponja, la cual absorbe todo tipo de cosas que le brindamos desde la sociedad, tanto la familia como la escuela y muchos entes encargados. Para ello influye la edad, influye la motivación, la afectividad, la personalidad, influye el contexto. Todo esto lo ayuda a orientar el docente, quien es encargado de que el estudiante vaya siguiendo su línea de aprendizaje y lo aproveche de acuerdo a la implementación, en este caso, de un modelo, el modelo VAC, visual, auditivo y kinestésico, que se dé a través de una forma constructivista, es decir, donde el estudiante le saque provecho y sepa qué hace con respecto a todo lo que aprende. No es solo memorizar, para obtener un buen conocimiento en este caso, un aprendizaje activo, un aprendizaje que le dé paso a muchas cosas en su vida. También se dice que a través de estos modelos debemos aportar a la inclusividad. La idea es no dejar por fuera a ninguno de nuestros estudiantes, toda la población debe ser atendida. En fin, es una forma más dinámica y didáctica para que los estudiantes aprendan. Bueno, muchas gracias. Bueno, siguiendo con la línea de los procesos y de las teorías del aprendizaje para entender el proceso de enseñanza, pues bueno, nos encontramos ante uno de los factores más importantes, como lo es el cerebro, y más exactamente la división del mismo como lo es el hemisferio, los hemisferios cerebrales. Así que sin más preámbulo vamos a entender y analizar esos contenidos. Bien, en el aprendizaje es importante reconocer que factores y procesos influyen en el desarrollo del conocimiento en las personas. Es por eso que se hace necesario analizar la parte más trascendental para aprender, y ese es el cerebro. Entender cómo éste está construido de tal manera que explique mediante sus características el porqué del desarrollo de saberes en las personas más evolucionados que en otras, ¿verdad? Así vamos a encontrar las características. Los hemisferios cerebrales tienen dos, o están construidos por dos partes, el hemisferio cerebral derecho y el hemisferio cerebral izquierdo.
El derecho, digamos que está más dirigido hacia la parte experimental, hacia la parte empírica, donde la intuición se presenta en vez del proceso lógico, donde procesa la información de manera global y donde es un aprendizaje más divergente y que crea muchas ideas nuevas. Mientras que el hemisferio cerebral izquierdo se encamina más hacia la parte lógica, hacia el proceso analítico y hacia entender el lenguaje abstracto, los conceptos más complejos, ¿verdad? Tiene una línea, es lineal y secuencial su idea, que pasa de un punto al siguiente de un modo gradual, es decir, ya sea de lo más alto a lo más bajo, de lo más bajo a lo más alto, pero mantiene esa línea secuencial. Bien, aquí encontramos las habilidades asociadas y nos damos cuenta que el hemisferio derecho pues goza de muchas características. Una de ellas es las relaciones espaciales, es decir, de formas y de pautas, mientras que el cálculo matemático muchas veces se sintetiza en canto y en música, mientras que la sensibilidad al color se hace presente en el hemisferio derecho, además de las expresiones artísticas y en las expresiones de las emociones y de los sentimientos. Pero si nos encaminamos a ver las características del hemisferio izquierdo, encontramos que la escritura y el entendimiento de los símbolos la fuente primordial del mismo, donde procesa una cosa por vez, donde la localización de los hechos y los detalles son fundamentales para poder entender una historia, donde se presenta un uso correcto de la oratoria, donde lo más importante, ya sabemos en el aula, es que sepa algo, pero que aún más sepa asociarlo con otras circunstancias y que sepa realizar distintas cosas. Asimismo, si nosotros nos encaminamos a verlo cómo se presentan en el aula, pues encontramos que el hemisferio cerebral izquierdo se preocupa más por el resultado final. El hemisferio cerebral derecho no lo hace. A él le interesa más el proceso que conllevó al resultado final. A su vez, el hemisferio cerebral izquierdo analiza la información paso a paso. Para él es importante, además del resultado, el procedimiento para así asociarlo a otras circunstancias. Además, al hemisferio cerebral izquierdo le interesa más leer un libro que ver una película. Le es mucho más jocoso y feliz encontrar reflexiones a partir del pensamiento de otras personas a través de un libro, ¿verdad? Y crear el mismo. Es importante también aclarar que en el hemisferio cerebral derecho aprende del todo de la parte más general, ¿cierto? Y va hasta lo más específico, es decir, de la parte global va hasta lo más trascendental, lo más básico. A su vez, el hemisferio cerebral derecho piensa en imágenes, piensa en sonidos, piensa en sensaciones, pero no los transmite, es decir, no da a conocer ese pensamiento, simplemente se lo guarda y crea mundos. De igual manera, encontramos una característica en el hemisferio cerebral izquierdo y es que aprende del, de lo más elemental y va escalando su proceso hasta lo más global. Para él, desarrollar o entender conceptos abstractos no se le es una tarea difícil, mientras que para el hemisferio cerebral derecho es todo un reto. Y que produzcamos, obviamente, personas, pero sobre todo grandes seres humanos. Muchísimas gracias por su atención y bueno, sigamos con el video. Cuando correspondió explicar modelo de los cuadrantes cerebrales de Germán. Entonces les voy a contar de qué se trata. Ned Germán elaboró un modelo que se inspira en los conocimientos del funcionamiento cerebral. Él lo describe como una metáfora y hace una analogía de nuestro cerebro en el globo terrestre con sus 4 puntos cardinales. Los 4 cuadrantes representan 4 formas distintas de operar, de pensar, de crear y de aprender, en suma de convivir en el mundo. Como podemos observar, aquí dice cortical izquierdo, límbico izquierdo, cortical derecho, límbico derecho. Como podemos ver, voy a explicar unas características de estos 4 cuadrantes. Cortical izquierdo
Entonces, el cortical izquierdo tiene comportamientos, es frío, distante, pocos gestos, voz elaborada, proceso, análisis, razonamiento, lógico, rigor. Competencia, abstracción, matemático, cuantitativo, finanzas, técnico. Límbico izquierdo. El comportamiento del límbico izquierdo es introvertido, emotivo, controlado. El proceso planifica, formaliza, estructura. Competencia, administración, organización, realización. Límbico derecho, comportamiento, extrovertido, emotivo, espontáneo. El proceso es que integra por la experiencia, se mueve por el principio del placer. La competencia relacional, contactos humanos, diálogos, enseñanza, trabajo en equipo. Cortical derecho. El comportamiento original, humor, gusto por el riesgo, especial, simultáneo. El proceso, conceptualización, síntesis, globalización, imaginación. Competencia, creación, innovación, espíritu de empresa. Muchas gracias. Muchas gracias por la atención prestada de todos ustedes. Espero que les haya gustado y hayan podido entender un poco más sobre los modelos de aprendizaje que también podemos efectuar en las aulas como docentes. Muchas gracias.